Amén. Bendiciones a cada uno de ustedes una vez más por hacer de este su lugar, de este tiempo, parte en el crecimiento de Dios para que Dios siga hablando en nuestras vidas y juntos crezcamos en el conocimiento y la cercanía a Él. Así de que en esta hora damos la bienvenida a todo aquel que ha dispuesto su tiempo para que Dios hable a su vida y juntos sigamos creciendo en el estudio que Dios ha puesto en el corazón de su servidor y amigo, titular eventos finales. Así es que estamos viendo los eventos finales, pero nos hemos ya introducido a lo que es el libro de Apocalipsis, el libro revelativo, la gran revelación de Dios puesta para los últimos tiempos y en los cuales culminará la historia de todo lo existente. Así de que en esta hora vamos a ver algo tan importante acerca de nuestro viaje al cielo. Así de que en esta hora vamos a ver cuál es ese momento glorioso, ese momento majestuoso, ese magno evento en el cual la iglesia será levantada para estar en presencia del Cristo de todos los tiempos. Imagínese usted el tiempo en el que la iglesia será llevada y cómo será ese acontecimiento tan importante del cual la palabra no revela, que no todo ojo lo verá, porque será un momento en el que todos aquellos que caminemos de manera justa, de manera transparente, santa, santificados en su nombre, para poder llegar a cumplir el requisito, seremos nada más aquellos que escucharemos su bendita palabra, su bendita voz, llamando a cada uno de aquellos que estaremos dispuestos a llegar a su presencia y morar con Él eternamente. Amén. Así de que en esta hora, el tema que Dios ha puesto en mi corazón como introducción acerca del tema, en este capítulo 4 de Apocalipsis, Dios me permite titular Nuestro viaje al cielo. Así de que mentalícese, memorícese usted ese tema y póngalo en su corazón, albérguelo, porque de él depende la comprensión y la tenacidad con la que usted querrá acercarse cada vez más a la presencia de Dios y vivir esos tiempos de los cuales la mente humana no tiene entendimiento. Pero usted que está en casa o que quizá después vea esta explicación de la palabra del Señor, esta prédica, lo invito a que agarre su Biblia, que la tome y la abra y lo haga en el libro de Apocalipsis. Vamos a ver en su capítulo 4 y tendremos lectura únicamente de 2 versículos, versículo 1 y versículo 2 de Apocalipsis 4, porque vamos a centrar el tema que Dios ha puesto en mi corazón en este día, en esos 2 versículos. Así es de que dice la palabra del Señor, que ya es bendita, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Amén. En esta hora nos vamos a centrar el tema que Dios ha puesto en mi corazón, en lo que la palabra del Señor revela en cuanto a este capítulo. Dije, miraremos, estudiaremos, analizaremos, profundizaremos únicamente en estos 2 primeros versículos para reconocer lo que la iglesia tiene participación en este capítulo 4 de Apocalipsis. De hecho, la palabra del Señor se refiere a la adoración en el cielo, adoración celestial. Aquella adoración en la cual los 24 ancianos y los 4 seres vivientes están día y noche, dice la palabra. Cuando usted lee completamente este capítulo 4, reconocerá de lo que habla es la adoración que en el trono de Dios está siendo establecida. Un momento magno, un momento en el cual la iglesia estará viviendo, un momento en el cual nosotros, si entendemos siquiera en la mínima parte aquello que simboliza lo que Dios ha establecido en su palabra para que nosotros tengamos el conocimiento de lo que será en ello, reconoceremos que aquellos 24 ancianos y aquellos 4 seres vivientes están viviendo un tiempo espléndido del cual no quieren que el tiempo corra, que transcurra. De hecho, pues es eterno, y para ello ellos se gozan, glorifican el nombre de Dios y no dejan pasar espacio alguno para que ellos no se pierdan el momento mismo en el que los 24 ancianos dicen: Santo, 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 sea nuestro Dios Todopoderoso. Pero ese será tema para otro día, pero en el día de hoy vamos a ver lo que compete a la iglesia. De hecho, en los primeros capítulos que hemos visto ya de esta serie, hemos visto que en el capítulo 1 de Apocalipsis es Cristo revelándose a la iglesia. Recuerde que es Cristo revelándose a sus siervos para que nosotros como iglesia, como aquella entidad que Él ha establecido para que hablemos de su verdad, venga a tener el conocimiento de aquellos acontecimientos que están por llegar. En el capítulo 2 y 3
Es Jesucristo hablando y enviando mensaje después de sus salutaciones a las 7 iglesias establecidas en el Asia, lo que hoy forma la parte de Turquía. Pero lo hace para que las iglesias de ese entonces dejen en nosotros el entendimiento de que sería el transcurrir de la iglesia de todos los tiempos, desde el tiempo primitivo, en el surgimiento de la iglesia, en el tiempo de Pentecostés, hasta en el momento en el que sea levantada en el arrebatamiento. Serían las 7 maneras en las que la iglesia vendría a sucumbir en el correr de los tiempos. Sin embargo, Jesucristo les deja la pausa, les deja el conocimiento para que vengan ellos a tener el entendimiento de aquello que está por venir. Pero bendito Dios, porque a través de Cristo Jesús, cuando usted retrocede un poco y usted mira en el capítulo 1 y sus versículos 19, usted mirará que Jesucristo dice a Juan: escribe las cosas que has visto, las que son y las que serán después de estas. Así de que cuando Jesucristo dice en Apocalipsis 1:19 a Juan: escribe las cosas que has visto, las que son y las que serán después de esta. Haremos una pausa en ello porque ahí marca 3 diferentes secciones. De hecho, cuando él dice las que has visto, eso significa al Cristo revelado, al Cristo resucitado, al Cristo, aquel Rey de Reyes que ascendió y entronó y que ahora es extendido en el Espíritu Santo a nuestras vidas para que a través de ello genere vida en nosotros y seamos transmisores de aquella vida que él ha puesto en nosotros para todas aquellas almas que necesitan retomar su camino nuevamente. Luego, cuando él habla y dice las cosas que son, habla acerca de la condición de la iglesia, de la condición en la que la iglesia estaría viviendo en ese entonces, o sea, en estos tiempos presentes y en aquellos que han de venir. Por eso es de que las 7 iglesias son un modelaje del transitar desde la iglesia primitiva, dije ya, hasta cuando la iglesia sea levantada en el arrebatamiento. Todo ese transcurso, ese trayecto, ese transitar de la iglesia desde el tiempo primitivo hasta el tiempo del arrebatamiento, serán las maneras en que la iglesia vendrá a caer en ciertas desviaciones, tanto doctrinales, morales, de apostasías y de toda índole, pero Cristo nos prepara para eso. Por eso de que el conocimiento viene del principio de su revelación a sus siervos, y nosotros como hijos de Dios estamos adheridos a Cristo para servirle en todo aquello que él ha declarado para nuestras vidas. Pero luego él termina diciéndole en el versículo 19 del capítulo 1: y las cosas que serán después de estas. Y entonces entramos ya a un campo diferente, porque entonces ya dejamos la época eclesiástica y entramos al campo profético. Porque ya cuando Jesucristo habla a Juan acerca de esto, es cuando ya le da a conocer acerca de los tiempos que surgirían después de esas 7 salutaciones o después de esas 7 manifestaciones a las 7 iglesias establecidas en Asia. Por eso de que en el versículo que leímos, en el versículo 1 del capítulo 4 de Apocalipsis, Juan comienza diciendo: después de estas cosas miré y vi una puerta abierta establecida en el cielo. Después de estas cosas se refiere a los acontecimientos iniciales del libro de Apocalipsis en sus primeros 3 capítulos. Pero veamos entonces qué es lo que Juan ha visto a través de esta puerta. Entendamos al principio de que puerta significa acceso. Usted abre y cierra una puerta porque usted está accesando a un lugar diferente, y la puerta es la división entre ambas secciones. Así es de que una puerta tiene que ser un acceso. Cuando Juan mira una puerta establecida en el cielo, una puerta abierta, él sabe que es un acceso. Entonces Jesucristo, en la palabra del Señor, más de una vez él dice que él es la puerta. Por eso dice: entrad por la puerta estrecha y caminad por el camino angosto. Porque la puerta que es Jesucristo es la que nos ha dejado para que nosotros accesemos. Pero ¿a qué puerta es la que Juan se refiere en este versículo 1? Porque él mira una puerta abierta en el cielo, pero ¿será la puerta donde Cristo está descendiendo para recibir a la iglesia? ¿Será la puerta que está siendo abierta para que la iglesia ascienda y suba a la presencia de Cristo en las nubes? Recuerde que Cristo no vendrá acá a la tierra por la iglesia. La palabra del Señor establece en primera de Tesalonicenses 4:17 que nosotros seremos arrebatados y nos encontraremos con él en las nubes. Pero ¿a qué puerta entonces se refiere Juan con la visión que él tiene? Recuerde también que en el capítulo 3 de Apocalipsis, cuando lo estudiamos, vimos también de que menciona 2 puertas. Cuando habla a la puerta, a la iglesia de Filadelfia, la iglesia que es conocida como la iglesia fiel o la iglesia verdadera,
Jesucristo le dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. O sea, esa es la iglesia fiel, a la iglesia de aquellos creyentes, de aquellos hijos de Dios que se mantengan firmes en su llamado hasta el momento mismo en el que aquella puerta de acceso sea abierta para que ingrese. Pero también cuando vemos en el libro de Apocalipsis 3:20, vemos también cómo la iglesia de la Odisea, la última que menciona en sus 7 cartas, es una iglesia que está en perdición, que no es ni tibia, que no es ni fría ni caliente, sino tibia. Pero Jesucristo también viene y les hace un llamado, pero este es un llamado directo al corazón humano. Es un llamado de oportunidad. Por eso en Apocalipsis 3:20, Él llega al ver que Él no está dentro de aquel templo donde mencionan adorar a Cristo, sin que Él esté presente. Él dice en Apocalipsis 3:20, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esa es la puerta de la oportunidad, de la puerta del corazón humano, de la puerta de todo aquel que la abre, tendrá acceso entonces Cristo para ser morada con Él. Pero ¿a qué puerta entonces se refiere esta tercera puerta que vemos en Apocalipsis? Estamos viendo la tercera puerta en el capítulo 4, porque dos ya se vieron, una que es la puerta de la oportunidad y otra que es la puerta de la cual la iglesia de Filadelfia tuvo la oportunidad de llegar, pero la otra también es la Odisea, tocando el corazón humano para que Cristo venga a ser morada con ellos. Pero ¿a qué puerta entonces se refiere? Pero cuando nosotros seguimos en ese versículo 1 que nosotros ya leímos, la palabra del Señor sigue diciendo de esta manera: y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ve acá, dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Recuerde que la iglesia está por subir. Dije ya, Jesucristo no vendrá a la tierra, Él solamente descenderá a las nubes, dice la palabra, y nos encontraremos con Él en el aire. Entonces, quien va a subir es la iglesia la que está esperando oportunidad para poder llegar a la presencia de Cristo en el aire. Pero ¿será que la puerta que Juan ha visto es el momento mismo en el que la iglesia tiene acceso a la presencia de Cristo después de que ya ha cumplido su papel acá en la tierra y le es mostrado entonces todo aquello que está para acontecer? Recuerde que Jesucristo le dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Significa que aquel testigo que estará presente con Cristo en el momento será aquel del cual Juan es su representante. Pero ¿por qué digo que será la puerta aquella de la cual la iglesia tendrá acceso? Recuerde que dice que la primera voz que oí fue como de trompeta. La primera voz que oí fue como de trompeta. La palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses 4, 15 y 16, la palabra del Señor hablando Pablo a la iglesia primitiva, de lo cual él daba la enseñanza, de que el arrebatamiento de la iglesia será previo, antes a la tribulación. No será a media tribulación ni a final de tribulación, como algunos especulan. Porque ¿qué sentido tendría el hecho de que aquellos que caminamos de acuerdo a la obediencia del Señor tendremos que padecer aquello de lo cual nosotros ya tenemos el derecho a no estar, porque en las promesas que Dios nos da, nos libera como justos de todo aquello que viene a darse al pueblo impío? Pero ¿qué es lo que dice entonces Primera de Tesalonicenses 4, 15 y 16? Cuando usted va a la palabra dice esto: por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que los que vivimos, los que habremos quedado, no precederemos a estos. Eso se refiere a aquellos que han muerto ya en Cristo. Dice, sino que el Señor mismo. Póngale atención a esto porque se refiere a la trompeta de la cual Juan escuchó como primera voz. Dice en Primera de Tesalonicenses 4:16. Mentalice por favor esta escritura porque dice así. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y a los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Por eso termina diciendo en el versículo 18 de Primera Tesalonicenses 4, y alentaos los unos a los otros con estas palabras.
Eso significa que Jesucristo no vendrá acá a la tierra, sino Él quedará en un lugar esperando a aquellos que ascenderán, a aquellos que subirán, que es la iglesia misma. ¿De qué puerta entonces estamos hablando? ¿Será que la puerta de acceso para la iglesia? ¿Será que es el momento mismo en el que nosotros como iglesia seremos incrustados y llevados a la presencia de Jesucristo? Termina diciendo este mismo versículo. Dice, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Qué significa? Que nosotros, la palabra del Señor Jesucristo dijo, porque nosotros somos testigos de Cristo. No somos testigos de Jehová porque ya hay un intermedio entre ellos. De hecho, primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nosotros ya tenemos un mediador, ya hay un intermediario. Por ello, nosotros somos testigos de aquel intermediario que vino a hacer la obra a nuestro beneficio para redención nuestra para con el Padre. Entonces nosotros seremos testigos, aquellos testigos que dice Cristo, que somos suyos acá en la tierra. Esos testigos estarán presentes viendo aquello que Cristo dijo, y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. La iglesia estará presente con Cristo, la iglesia estará ya en su presencia, para que entonces en la presencia de la iglesia comiencen a darse todos aquellos juicios de los cuales el Señor tiene ya albergado para aquellos que sucumbirán y se quedarán fuera de la iglesia. ¿Por qué digo esto? Cuando usted mira en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3 y el versículo 10, Jesucristo nos da una promesa de esperanza. Dice a la iglesia de Filadelfia, yo te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre todo el mundo, para probar a todos los moradores de la tierra. O sea, nosotros tenemos la promesa de Dios porque dice, te guardaré de, no dice te guardaré en, porque no quiere decir eso que estemos ya dentro de una tribulación para que Él nos libre. No dice, te guardaré de, significa no dejaré que entres, sino te traeré antes de que esto acontezca. Y este es un deleite precioso para nuestras vidas, porque a través de ello nosotros encontramos que en Cristo Jesús nosotros vamos a encontrar respuesta para ello. Pero vean lo que dice en el versículo 2 de la lectura que tuvimos. Dice, y al instante yo estaba en el Espíritu. Esto es importante, amado pueblo, que nosotros entendamos. El temor nuestro no es el hecho de que el anticristo venga. El temor nuestro no es quién será. Vendrá de Europa, pero ¿de qué parte? Del linaje de judío. Pero ¿de qué tribu será? Será de la tribu de Dan. Pero todo eso en nosotros no tiene que haber, es irrelevante. No hay repercusión en ello, porque nosotros, déjeme decirle que ya tenemos en Cristo Jesús la promesa misma de que nosotros no estaremos, porque Él mismo dio la promesa a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia fiel. No hablo de una denominación determinada, no hablo de una casa ministerial con la cantidad de miembros que sea, no. Hablo de aquellos que se mantengan genuinamente caminando en el caminar de Dios. Por eso Jesucristo dijo, porque no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Hablo de esa iglesia fiel, hablo de esa iglesia de Filadelfia, hablo de esa iglesia que se mantenga hasta el último instante, de una manera leal, de una manera fiel, para que entonces forme parte de aquella iglesia de la cual Jesucristo promete que la guardará del día de la prueba. Pero dice en el versículo 2, y al instante yo estaba en el Espíritu. ¿Qué es lo que significa eso? ¿Será que cuando la iglesia sea arrebatada, será que nuestro viaje al cielo irá a ser cuestión de días, de semanas, de meses, de años? No, la palabra del Señor es muy clara y evidente para todo aquel que quiere llegar y seguir la palabra que es de Dios. Cuando usted mira Primera de Corintios capítulo 15, los versículos 51 al 52, yo lo dejo a usted de tarea para que usted lo lea en casa, pero dice en Primera de Corintios 15, versículos 51 y 52. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. Póngale asunto a esto, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán con cuerpos incorruptibles. Y luego nosotros seremos transformados. Nosotros seremos transformados, pero al instante. Por eso el apóstol Pablo, que era uno de los guías, de los líderes, aquel que escribió 13 grandes cartas en el Nuevo Testamento, él ha dejado
a través de sus epístolas un conocimiento pleno para que entendamos que la enseñanza desde la iglesia primitiva significa que nosotros como iglesia seremos arrebatados antes de que la tribulación y gran tribulación lleguen acá a los que se queden, a los moradores de la tierra. La palabra cuando dice moradores de la tierra se refiere a los impíos, a los incrédulos, a los pecadores, a aquellos que no han sido encontrados justos, a aquellos que, como dice Apocalipsis, no han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Pero nosotros que caminamos en el caminar de Dios, la palabra establece en 1 Corintios 15, 52 dice, y al instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará la trompeta, y nosotros, y seremos resucitados con cuerpos incorruptibles, y los que vivimos seremos transformados. Pero esa palabra preciosa que dice al instante, recuerde que él dice que estaba en el Espíritu, él dice al instante yo estaba en el Espíritu. Ciertamente la iglesia será llevada a través del Espíritu Santo porque él es nuestro guía, él es nuestro consejero, él es aquel que pone en nosotros exhortación en momento de decaimiento. El Espíritu Santo va a ser aquel que nos guíe directamente a la presencia del Padre y todos seremos levantados, todos seremos llevados para que a través de ese magno acontecimiento reconozcamos que el Cristo de toda la gloria, de todos los tiempos, es aquel del cual Hebreos 13:8 dice, porque Jesucristo es el Señor ayer, hoy y por todos los siglos. Aquel que dio su promesa, aquel que dejó en nosotros plasmado su nombre, que su sangre ha taladrado nuestro corazón con su bendito nombre y su bendita verdad, aquel del cual ningún sacrificio que hagamos físicamente llena requisito alguno para la gran obra que él ha realizado de redención para nosotros como humanos con el Padre. Es aquel del cual nosotros no debemos escatimar esfuerzo, porque es él aquel que nos ha llamado con un propósito especial. Así de que, ¿qué modelajes tenemos nosotros desde el Antiguo Testamento? Ya Dios había establecido las cosas ocurridas en el Antiguo Testamento. Déjeme decirle que no son nada más historias, fábulas, cuentos o cualquier situación que usted crea que para muchos es parábola, que no tiene conocimiento, que no tiene verdad. Pero si nosotros retrocedemos un poco y vemos al primero de los grandes profetas que Dios estableció, estoy hablando de Enoc, sí. Usted ya sabe que hablo de Enoc porque la palabra establece en el libro de Hebreos que Enoc fue traspuesto, Enoc fue levantado, Enoc fue arrebatado. La palabra establece que ellos lo buscaron mucho tiempo y no lo pudieron encontrar. Su cuerpo no lo encontraron porque su cuerpo fue traspuesto, fue llevado a la presencia misma del Padre. Si usted se toma una idea de ese modelaje, usted entenderá que en el tiempo del arrebatamiento de la iglesia, muchos acá se estarán preguntando, ¿será que los extraterrestres se lo llevaron? ¿Qué habrá pasado con ellos? ¿Por qué desaparecieron? Porque no habrá en ellos entendimiento. Así de que por eso de que en el libro de Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La palabra de Dios es tan preciosa que en todo índole nosotros encontramos respuesta. Pero además de Enoc, nosotros encontramos al profeta Elías. ¿Por qué cree usted que Elías también fue llevado vivo a la presencia del Dios viviente? La palabra establece que él había cumplido ya su ministerio. Ustedes han escuchado acerca de la gran biografía que Elías el profeta dejó como modelaje acá en la tierra. Fue traspuesto, sí, porque había ya cumplido con su ministerio, fue llevado, fue un segundo arrebatamiento, pero cuando usted mira en el libro de Hechos, usted encontrará que Felipe, aquel discípulo de Jesucristo, el apóstol que él dejó, cuando llegó a bautizar al eunuco etíope, recuerde de que la palabra establece que una vez bautizado el eunuco, entonces dice que Felipe fue arrebatado y apareció en otro lugar. ¿Por qué entonces establecemos esas verdades? Hasta el capítulo 3 es cuando usted mira la palabra iglesia. El capítulo 4 le da un preámbulo y es cuando comienza una época que es nueva. Usted mira del capítulo 3 para atrás lo que es la época eclesiástica. Pero en el capítulo 4 en adelante, una vez la iglesia es levantada, una vez la iglesia es llevada a través de su representante, que es Juan mismo, dando a conocer el nombre de la iglesia. A partir de ese momento comenzamos ya no la época eclesiástica porque ha quedado atrás con la iglesia en su arrebatamiento, pero sí comenzamos lo que el magno evento en cuanto a la profecía apocalíptica nos da a conocer a través de este libro revelativo. Sí, hablo del cuarto aspecto que nos da a conocer el libro de Apocalipsis
Y ese es el aspecto profético. Porque a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 22 es cuando Apocalipsis entonces ya se enfoca directamente en los hechos proféticos. ¿Por qué cree usted que hasta en el capítulo 22 y el versículo 16 es cuando comienza una vez más y se ve la palabra iglesia? Porque desde el capítulo 3 deja de verse la palabra iglesia y aparece nuevamente en el capítulo 22 y el versículo 16. Sin embargo, en el capítulo 19 de Apocalipsis aparece una gran verdad, pero ya no aparece la iglesia como novia, sino aparece la iglesia como la esposa, como aquella que está esperando nada más el momento magno, el momento en el que nosotros vamos a venir juntamente con Cristo a gobernar y a ser reyes y sacerdotes para Dios el Padre, de lo cual establece su palabra, que en el nombre de Cristo hemos sido establecidos por Él. Pero ¿será que nosotros estamos bien ubicados? ¿Será que nosotros caminaremos, pasaremos ese momento? ¿O será que la iglesia, nosotros llegaremos a ser arrebatados antes de que el anticristo llegue, antes de la tribulación y gran tribulación? Ya para terminar, si usted tiene acceso, lo invito a que vea en el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios, en el capítulo 11 y su versículo 8, está establecida esta verdad de la cual hemos hablado en este día, y eso es acerca del momento de nuestro viaje al cielo. En el capítulo 11 y el versículo 8 de Proverbios, la palabra del Señor dice: el justo es librado de la tribulación, pero el impío entra en lugar suyo. Proverbios 11:8. El justo es librado de la tribulación, pero el impío entra en lugar suyo. Yo no sé si haya suficiente entendimiento en ese proverbio que Dios estableció desde el tiempo antiguo. Pero la iglesia está esperando un momento tan crucial. La iglesia está esperando un momento tan trascendental. La iglesia estará esperando un mega evento. Digo mega porque es lo más grandioso que nosotros como iglesia podemos esperar. La esperanza de vida, la que usted y yo transitamos, aquella esperanza que nos mantiene sabiendo que nuestra herencia, nuestra ciudadanía está en el cielo. Nuestra ciudadanía está, como dice en el versículo 2, que Juan miró un trono establecido en el cielo. No dice puesto, establecido. Porque todo lo que Dios establece tiene fundamento. Usted y yo hemos sido establecidos con ese fundamento, y ese fundamento es Cristo Jesús. Por eso de que en el libro de Apocalipsis 19:10 dice, hablando de Jesucristo, porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. ¿Estaremos nosotros caminando bien? ¿Estaremos nosotros esperando aquel evento majestuoso en el cual ojo humano no verá, sino solamente aquellos que han sido convocados a ese gran lugar magno donde será llevada la cena de la boda del Cordero? ¿Está usted listo? ¿Está preparado para ese momento? ¿Está usted nada más esperando ese tiempo que, como dijo Pablo, el Señor justo, seguro estoy, preparada me tiene mi corona de justicia? Y no solo a mí, sino todo aquel que anhela su venida. ¿Está usted esperando lo que será nuestro viaje al cielo? Imagínese usted volando en el cielo sin tener necesidad de abordar avión alguno. Es un evento en el cual usted y yo tenemos que aferrarnos. Es un evento en el cual nosotros tenemos que, sin pensar en todo lo que vendrá a esta humanidad, pero nosotros hemos sido ya establecidos por Dios a través de Cristo Jesús y hemos sido ya predestinados. Y usted y yo estamos ubicados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Si usted escucha esta palabra, hágala suya. Si usted siente que Dios habló a su vida y ha sido de bendición, transfiérale a otros, compártala y haga que la palabra del Señor sea llevada a otros corazones donde pueda generar vida y encontrar con ello la razón por la cual Él ha abierto esta posibilidad, este medio del cual ni mi nombre escuchan, sino solamente la noticia de todos los tiempos, y ese es Cristo Jesús, que tiene que ser albergado en su corazón para que juntos encontremos nuestro lugar de regreso a la casa de donde un día salimos, que es nuestro hogar celestial. Les amo, les bendigo. Declaro en Cristo Jesús que las vidas suyas y las de su familia caminarán en rectitud, y que la palabra que el Señor establece, que ya ha sido revelada para que nosotros lleguemos y caminemos en ella, será establecida en sus corazones y regocijará en vida para que germine en todas aquellas semillas que en usted y sus hijos y sus generaciones vengan para hacer modelaje para este tiempo en el cual Dios nos ha establecido. Amén.